Hola, soy una sobreviviente del asesinato de Tlatelolco de 1968 y les vengo a contar qué pasó. En esta década de los 60 sabemos los diferentes cambios que vivimos, que son muy radicales en cuanto a los deseos de la sociedad y su forma de pensar. Nosotros, la nueva generación, experimentamos un mundo de posibilidades renovadas, pero estos cambios no tienen a la anterior generación muy contentos, pues ellos buscan un mundo más estricto y ordenado, cosa que nosotros vemos muy anticuado. Y en México no fue la excepción. En mi país existió un régimen duro y autoritario. Este régimen era encabezado por el PRI. Las libertades eran mínimas y el control del gobierno era casi absoluto. Estaba claro que no había lugar para estas nuevas modas que empezamos a vivir, pero nosotros lo queríamos cambiar. Lamentablemente era imposible, pues nos tocó coincidir con el presidente más perfecto, Gustavo Díaz Ordaz. Todo comenzó con un evento tonto, pues el 22 de julio, estudiantes de vocacional número 2 y 5 y una preparatoria de la UNAM se enfrentaron en un juego de fútbol americano, que acabó en una pelea. Y a las pocas horas intervino la policía, pero en vez de ayudar, fue todo lo contrario. La represión fue violenta y desmedida. Se metieron a las escuelas, también a la mía, y empezaron a agredir a los jóvenes y maestros, y con eso sembró la semilla para un levantamiento mayor. El 26 de junio, mis compañeros de la UNAM y del Politécnico organizamos una marcha para poder denunciar la violencia que estábamos recibiendo por parte del gobierno. ¿Y qué recibimos? Más violencia. Y para detenernos hicieron algo peor. El 30 de julio, el ejército tomó varias prepas y vocacionales de nuestra ciudad. Unos amigos me contaron que la preparatoria 1 en la que estudiaban los hombres del gobierno se abrieron el paso de la manera más brusca, reventando la puerta con una bazuca. El gobierno pensó que eso no se iba a detener, pero no. Causó que nos dieran más ganas de levantarnos y hacer que estas injusticias pararan, e hizo que se nos uniera a la sociedad que estaba indignado por esa represión que estábamos viviendo. En agosto se creó el Comité Nacional de Huelga para poder seguir con estas manifestaciones, pues necesitábamos recursos. El 27 de agosto los movimientos llegaron a su cumbre con una manifestación masiva, en el que nosotros pedíamos la cancelación de las Olimpiadas y la derogación de los artículos que permitían que el gobierno corrupto en el que vivíamos pudiera disolver las manifestaciones políticas. Creímos haber triunfado frente al autoritarismo con esta marcha masiva, pero no fue así, pues a la mañana siguiente enfrentamos otra vez la realidad, pues cuando se abrieron las puertas del Palacio Nacional, no salió el presidente a comunicarse, sino un montón de tanques. Díaz recién se pronunció el 1 de septiembre en el informe presidencial, en el que se dijo que habían sido tolerantes, pero que ya no iban a permitir que se siga quebrantando el orden. Y después de esto la situación escaló, pues el 13 de septiembre hubo una gran marcha del silencio, y para el 18 y el 24 el gobierno tomó abiertamente y a la fuerza la ciudad universitaria. A pesar de que varios líderes fueron encarcelados, no nos detuvo para seguir con nuestro propósito. Y llegó la fecha. El 2 de octubre se convocó a los estudiantes a una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Ahí nosotros fuimos a escuchar a nuestros líderes y a continuar nuestra lucha de forma pacífica. Todo parecía ir bien hasta que aparecieron unos hombres misteriosos con un guante blanco arriba de los edificios de cada lado. Y de pronto, un helicóptero apareció sobrevolando la plaza. Este helicóptero dejó caer unas bengalas de color verde, dando así la señal para que acabaran con todo esto y empezara el infierno de nosotros, los manifestantes. El ejército llegó para poder encarcelar a los líderes, pero con los disparos todo fue un caos. Nadie sabía qué pasaba y yo solo pude correr para tratar de salvarme. Ver cómo caían cada uno de mis compañeros fue doloroso. Habían luchado por tratar de ser libres y ahora estaban muriendo. Ver cómo nos detenían, cómo nos golpeaban hasta más no poder, cómo entraban a los edificios y sacaban a las personas bruscamente sin sentir un poquito de lástima. A muchos de mis compañeros los encarcelaron, les sacaban la ropa y les quitaban todas sus pertenencias antes de subirlos a los carros militares y llevárselos para que fueran prisioneros, dándoles una condena de 16 años. Aunque antes de cumplir los 3 años, los soltaron con la condición de que se fueran del país. Y así fue. Pero lo más grave fue que hicieron como si nada hubiera pasado. Al día siguiente los cuerpos ya no estaban, la sangre ya estaba limpia.
Su versión del presidente fue que el conflicto había sido entre misteriosos terroristas y el heroico ejército, pero después de algunos años nos enteraríamos que los atacantes eran miembros del Batallón Olimpia, un ejército creado por el mismo gobierno. Y hasta ahora no sabemos cuántas personas murieron porque el ejército desapareció los cuerpos. Familias perdieron a sus hijos, sobrinos y nietos, y nunca pudieron velar bien a sus familiares. Ordaz, después de un año, dio punto final aceptando la responsabilidad de un acontecimiento que no terminó de aclarar nunca. Y hasta el día de su muerte se quedó con esa versión. Tlatelolco se convirtió en un símbolo de opresión del gobierno y en un escenario para recordar la masacre que vivimos.